Bueno, hablar del tema campesino en Colombia es hablar de unas políticas agrarias que se han venido implementando en beneficio del capital transnacional, a costa de la economía campesina y a costa de la desaparición del campesinado en Colombia. Hoy pudiéramos hablar de cómo las leyes en Colombia, a pesar de la Constitución de 1991 decía que tenía que haber igualdad y se vinculaba el proceso de la soberanía alimentaria, el proceso de la tenencia de la tierra, de la permanencia de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas, de las comunidades afrocolombianas. Esto se ha venido perdiendo. Se ha venido perdiendo ¿por qué? En la ley 160 de 1994 se dice que habría una reforma agraria que implicaba que el campesino o el parcelero beneficiario tendría que pagar un 30% y el Estado cubriría el otro 70%. Este 30% fue impagable para los campesinos, para los parceleros nuevos, y hubo una nueva concentración de la tierra. Pero además de esto, la ley 160 rezaba que debería de haber subsidios, créditos, incentivos para la producción, y nunca sucedió, demostrando o queriendo demostrar así como inviable y queriendo demostrar que el campesino no podría producir y no podría ser rentable y por lo tanto tendría que desaparecer. Pero paralelo a esto se ha venido dando en el país un proceso fuerte de concentración de la tierra. Es tanto que el 0.4% es dueño del 65% de las mejores tierras. Pero además estas tierras solo las están explotando un 2%. Y la están explotando de pronto en ganadería extensiva. Y los que la conservan como una forma de ejercer poder, de ejercer control territorial. Hoy en día nos vamos preparando para un proceso nuevo, y es un proceso que decimos vamos preparándonos porque nos va llevando el mismo modelo. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez desaparece y liquida el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, y otras dependencias que con él funcionaban. Y desaparece hoy también, luego de crear el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, el mismo tema de la reforma agraria. Ya no se habla de la tenencia de la tierra, ya no se habla de reforma agraria, sino que se habla de desarrollo rural. Un desarrollo rural que va encaminado a producir bienes y producir insumos para la necesidad que hoy requieren las potencias mundiales, los llamados países del primer mundo, que es producción de yuca amarga, palma aceitera, caña de azúcar, maíz transgénico, algunas frutas exóticas, pero la extracción y saqueo de todos nuestros recursos naturales. Quieren entonces con esto implementarlo y arreglarlo o prepararlo para la firma del Tratado de Libre Comercio. Un libre comercio donde la Constitución Nacional desaparece y donde solo rige esa Constitución supranacional que son los TLC. Al desaparecer esto, tienen que arreglar la Constitución colombiana, y en ese sentido se le hace una modificación y se crea el Estatuto 30 de Ley de Desarrollo Rural, en la que desaparecen todas las ganancias que han tenido los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y las reservas campesinas, y se prepara el país únicamente para que produzca, pero también para que consuma, trayendo como consecuencia la desaparición del campesinado colombiano. Entonces, en un futuro ya no seremos los campesinos los que producimos toda esta economía campesina, que alimentamos a la población y pudiéramos alimentar a 4 o 5 países más, sino que nos van a tener solamente como mano de obra. Pasamos de ser campesinos a ser asalariados, pero además muy mal asalariados. Ante esto, ¿qué hay? Ante esto hay una resistencia que se ha venido creando entre los indígenas,
entre los afrocolombianos, entre los campesinos, con una visión más de la defensa del territorio, con una defensa más de la tenencia de la tierra, pero también mirando su uso y su propiedad. La tierra para el que la trabaja, pero la tierra también para que sirva como un instrumento de economía, de sostenibilidad y de atención a la población colombiana, no solamente para el campesinado colombiano. Pero este proceso no se ha dado solamente por medio de las legislaciones, se ha dado también mediante la guerra sucia. Entonces hoy vemos militarización, y hay militarización justo donde hay riqueza natural o donde van a fomentar los megaproyectos. Vemos una alta paramilitarización o guerra sucia donde han habido exterminio de las organizaciones campesinas, asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos. Hoy hablamos cerca de 4 millones de personas desplazadas y la mayoría somos de los habitantes del campo, indígenas, campesinos, afrocolombianos. En ese sentido, retomamos la resistencia, la defensa de nuestros territorios y una propuesta alternativa a estas leyes lesivas que han dado el gobierno colombiano. En un intento de contrarrestar este Estatuto de Desarrollo Rural presentado por el Congreso de la República, que en su mayoría es uribista, las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas presentamos nuestro propio proyecto de ley. Este proyecto de ley no fue tenido en cuenta, no fue reconsiderado, ni siquiera fue estudiado, desconociendo así el derecho constitucional de ser debatientes y de ser proponentes en este país.